Lo que yo diría que es lo más importante en este momento, desde mi punto de vista, digamos, es, que avancemos respecto de lo que yo llamaría eh, las técnicas de la actuación para, en este caso, para leer y trabajar un texto dramático, ¿ya? Lo que quiero decir con esa frase es que cuando uno es actriz, que el rol en el que ustedes están en este momento, ¿no? Cuando uno es actriz, el sentido de ser actriz, lo que constituye esa identidad, no sé si ustedes se acuerdan que al principio del año, al principio del semestre pasado, hacíamos este ejercicio donde por un lado pensábamos en las palabras o en las ideas que como que nos, de alguna manera nos provocaban la sensación de identidad, ¿no? De quién soy yo. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que hicimos bien al principio del semestre? Sí. Que era el ejercicio de la identidad y después las acciones. Y entonces lo que establecíamos ahí es que eso que uno dice, mi identidad, está relacionado con mis acciones. No son cosas separadas, o dicho de otra manera, eh, por un lado, uno puede decir, las acciones ayudan a construir las identidades, y uno también podría decir al revés, hay un conflicto de algún tipo cuando mi identidad, o lo que se supone que es mi identidad, no se corresponde con mis acciones. ¿Se les ocurre a ustedes algún ejemplo que podrían poner respecto de esto, de cualquiera de estas dos definiciones? ¿Mis acciones construyen mi identidad o hay un conflicto cuando mi identidad no corresponde con mis acciones? Un ejemplo de identidad, por ejemplo, yo soy tímida, me Uh considero una -huh, persona tímida, y, y en consecuencia no hablo mucho o siempre pido que alguien diga las cosas por mí, uh -huh. puede ser. Por ejemplo, ¿no es cierto? Uno dice, yo tengo una identidad más tímida porque no hablo mucho en público y me cuesta expresarme, etcétera, ¿no? Eh, ¿A quién se le ocurre un ejemplo donde hay un conflicto entre una persona que cree que es tímida y sus acciones? Eh, yo creo que sería lo contrario, una persona que dice que es tímida y en realidad es súper desenvuelta, habla con todo el mundo, no le cuesta compartir sus ideas o lo que siente. Muy bien, eso es un muy buen ejemplo, ¿no es cierto?, de alguien que dice, yo creo que soy tímido y una amiga le podría decir, ¿no es cierto?, pero yo te veo a ti, va a clase a la universidad y habla, opina, levanta la mano y opinas todo el rato, ¿no? ¿A quién se le ocurre otro ejemplo de conflicto entre lo que podría ser una identidad tímida y estar expuesto a hablar en público? Un actor tímido. Muy buen Iba a decir lo ejemplo, mismo. un muy buen ejemplo, ¿no? Una persona que en su vida cotidiana efectivamente le cuesta, pero al mismo tiempo, digo, le cuesta compartir su idea, expresarse, abrirse, ¿no es cierto?, al mundo, pero al mismo tiempo es una persona que tiene vocación por el teatro y quiere ser actriz o actor, ¿no? Es un súper buen ejemplo porque ahí nos pone en un muy buen conflicto de la vida, ¿no? O sea, yo quiero ser actriz, pero soy tímida. Y entonces, justamente estudio teatro para estar siempre en un rol donde sea la obra o el personaje, o no es cierto, como por decirlo de alguna manera un poco cliché, ¿no es cierto? Hay una máscara que yo me puedo poner y esa máscara que me pongo me ayuda a, a relacionarme con el mundo. Y de hecho, no sé si a ustedes les ha pasado darse cuenta, pero en nuestra profesión, en nuestro oficio, existen muchísimas personas que son así. Hay muchos actores y actrices que son personas muy tímidas y que incluso cuando son personas que alcanzan un cierto grado, digamos, de reconocimiento o eso que llaman la fama, ¿no? Se vuelve muy complicado porque la gente le habla en la calle, porque lo saludan, porque le piden autógrafo o lo que sea, y son personas que más bien preferirían pasar desapercibidas y esconderse y no tener que estar Suele expuestas. pasar. Exactamente. Eh,
Entonces, esa relación entre las acciones y las identidades es una buena manera de ir observando el mundo, ¿no? Porque es una de las herramientas clave del trabajo actoral. Y en ese sentido, yo lo que decía hace un rato es que ser actriz, May, Camila, Valeria, Susana, ¿no? Ser actriz está relacionado con algunas acciones que uno es capaz de hacer, ¿sí? Y en este caso, la acción que uno es capaz de hacer tiene que ver con cómo, por ejemplo, uno trabaja un texto. Eso es una cuestión muy específica, ¿sí? Entonces, les quiero proponer un pequeño ejercicio, así para empezar. Voy a compartir mi pantalla si es que soy capaz. Y uno nunca sabe si voy a ser capaz. ¿Ven mi pantalla ahora? No. Y Ok. creo que está cargando. Sí, sí se ve. Ya cargó. Vamos a ver si la voy a agrandar un poco para que la vean lo mejor posible. Ahí. Están viendo el texto, ¿no? Si alguna tiene el texto a mano, lo pueden mirar en su propio libro. Pero aquí en la pantalla lo vamos a tener, ¿vale? Ya. Ok. Quiero que trabajemos un poco. Vamos a hacerlo muy, muy pedagógicamente. Yo no sé si en primer año, a lo mejor ustedes me pueden contar un poquito, ¿trabajaron con textos dramáticos en primer año en la escuela? O sea, no. Mm. El primer semestre para nada. Y el segundo tampoco, ¿no? En mi caso, solo en voz. ¿En vos qué hicieron, May? Prácticamente lo mismo que hicimos este semestre, que Carrasco nos hizo aprendernos un texto que fuera un monólogo Ujú. de una obra. Vale. Entonces, algunas de ustedes tienen ya una aproximación, ¿no es cierto?, a lo que es el texto, pero con su permiso y espero con su complicidad, yo ahora voy a hacer una entrada súper pedagógica en el sentido de que no voy a dar por hecho que nadie sepa nada, ¿ya? Voy a partir muy desde el principio. Si alguien se aburre al principio porque digo cosas demasiado obvias, ténganme un poquito de paciencia, pero de todas maneras, hagamos el ejercicio juntos y juntas, ¿ya? Entonces, esto es, lo que estamos viendo en la página, ¿no es cierto?, es un texto dramático. Un texto dramático, ¿no es cierto? En este caso estamos mirando la obra El senador no es honorable, del dramaturgo chileno Sergio Bodanovich, que se estrenó en el año 1952. Eso quiere decir, ¿hace cuántos años atrás? Casi 70 años. Hace casi 70 años atrás, exactamente. Y se estrenó, para el que le interese el dato frívolo, se estrenó en el Teatro de la Universidad Católica. En el Teatro de la Universidad Católica. En realidad, solo para evitar la confusión, porque hay gente que puede que conozca la sala que queda en la Plaza de Ñuñoa, que es el Teatro de la Universidad Católica. Esta obra no se estrenó en esa sala, sino que se estrenó por la compañera Universidad Católica, que en ese tiempo no tenía una sala propia como la tiene ahora. ¿Vale? Y la dirigió Hernán Letelier, que en esa época, en los años 50, era uno de los grandes, digamos, profesores de actuación justamente y de realismo que tenía la universidad. Maestro de Tito Noguera, de Ramón Núñez, de Ana Reeves, de toda esa generación de profesores de actuación. Vale. Entonces, este texto dramático tradicional, ¿no es cierto?, de tipo realista, suele estar más o menos escrito de esta manera. A veces, no siempre, pero algunas veces, el autor, después del título, El senador no es honorable, describe qué tipo de obra o qué género de obra es la que escribió. En este caso, ¿no es cierto?, nos indica que es un drama, que es decir, una pieza que retrata la vida humana
por decirlo así, mezclando con un cierto sentido, valga decirlo aquí, realista, los aspectos divertidos, ligeros o cómicos de la vida con el sufrimiento de la vida, ¿no? Y aquí el objetivo está puesto en la idea de drama, en el sentido de que hay conflictos que atraviesan la vida cotidiana, y eso es lo que vamos a retratar. Y además nos dice, en la entrada del autor, nos dice que la obra la va a dividir en 3 partes. O sea que se puede cortar en 3 partes porque la acción va a estar dividida en 3 momentos. Después, no todas las obras vienen así, pero en este caso, si ustedes se fijan, la pieza nos propone la lista de los personajes desde el comienzo, nos permite saber inmediatamente cuántos, por ejemplo, actores y actrices se necesitarían para montar esta obra de acuerdo al autor, y nos propone los nombres y nos permite intuir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que se llaman Alicia o Delfina, pero hay un personaje que se llama Doña Beatriz. May, ¿qué intuye usted de esa descripción del personaje? Que cumple un rol importante por ser una doña. ¿Ya? ¿Qué más pasa con las doñas? Son como la señora de algo. O sea, ¿Son señoras? ¿Qué más Una podríamos persona decir? mayor. ¿Ah? Una persona mayor. Por ejemplo, podríamos decir que en general a las personas a las que les decimos doñas son personas un poco mayores que otras personas. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, todavía estamos leyendo la tercera línea de la página y ya podemos empezar a descubrir, ¿cómo se llama eso que estamos descubriendo? Técnicamente. circunstancias dadas. Muy bien. Es exactamente eso, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo aquí es aplicar un concepto que estuvimos trabajando todo el semestre pasado, cuando pedíamos los ejercicios donde usted proponía su acción simple, su acción con obstáculo, cada uno se acuerda de lo que propuso, ¿no? Su acción con resistencia. Había entrado el Benja y se salió, no sé por qué. Bueno, habíamos visto todos esos ejercicios y lo interesante es que ahora lo podemos aplicar a la lectura de un texto dramático. Si alguna está con... no. Ahí está. Ahora sí volvió. Entonces ya tenemos una circunstancia dada, que hay un personaje que es Doña Beatriz, y Doña Beatriz podría ser, como ustedes han dicho, una persona mayor, como decía, hay una persona a la que uno le tiene un poco más de respeto, de alguna manera la señora, la dueña, la mujer que de alguna manera, digamos, lidera, puede ser una familia, un espacio cotidiano, ¿no? Ok, entonces aquí viene la lista de los, decíamos, leyendo este texto dramático, una lista de los personajes que van a aparecer. Por ejemplo, otro dato, ¿no es cierto? Hay personajes como Alicia o Delfina, hay personajes que tienen nombre y apellido. Noten, esto es bien interesante, ¿no? Los personajes femeninos en esta obra no tienen apellido. En cambio, los personajes como Lorenzo Cruz o Ignacio Pinto tienen nombre y apellido. Incluso hay un personaje que se llama Profesor Altamira, tiene apellido y tiene un cargo. ¿Sí? Y luego hay otro tipo de personajes que son Andrés, y luego hay personajes que se llaman apenas Farías o García. ¿Sí? Todos estos pequeños detalles son las claves que usted puede empezar a leer, porque ¿qué podría usted decir, May, de un personaje que aparece solo como García? Primero que puede ser un subordinado que se le llama por el apellido Muy bien. y no cumple como un rol tan importante como puede ser, por ejemplo, Doña Beatriz. Muy bien, ¿no? O O sea, como puede ser Lorenzo Cruz, Ignacio Pinto. exactamente, ¿no? Exactamente. Y Pinto el gesto que Ignacio. dice May tiene toda la razón, porque de lo que se trata es eso, ¿no? De alguna manera el texto, y estamos ahí leyendo la lista de personajes, pero nos está diciendo, por ejemplo, que en este mundo hay clases sociales. Y cuando uno se llama Lorenzo Cruz o Ignacio Pinto, uno es un tipo de persona, pero García es claramente otro tipo de persona.
y vamos a ver, porque lo que estamos diciendo por ahora es que hay un problema de clases sociales, pero a lo mejor no es solo, o de hecho a lo mejor ni siquiera es de clases sociales, pero alguna diferencia va a haber, y de lo que nos toca a nosotros es entender cuál es la diferencia entre ser Farías, nota a pie de página, mi nombre completo es Francisco Albornoz Farías, pero es solo un alcance de nombre, no soy yo el que está ahí, y ser don Ignacio Pinto o don Lorenzo Cruz, ¿no? Luego, lo que sigue, estos textos que aparecen, y esto es un problema, por supuesto, de imprenta, ¿no? De edición del texto, no siempre es así, pero uno puede ir reconociéndolo. A veces los textos vienen, ¿no es cierto?, entre paréntesis, a veces vienen escritos en este estilo que se llama itálica o cursiva, ¿no? Y entonces lo que vienen son informaciones. A esos textos les llamamos acotaciones o didascalias. ¿Sí? Acotaciones o didascalias. En general uno usa más en español acotación, pero si escuchan hablar de didascalia, ya saben a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, veamos qué nos dicen las acotaciones. Las acotaciones en general son justamente circunstancias dadas. Son el mundo que rodea la obra y en algunas ocasiones son un tipo de circunstancia dada muy especial porque son sugerencias, a veces son instrucciones, a veces son órdenes, ¿no? Pero son sugerencias que el autor pone para que los actores y las actrices sepan lo que está sucediendo. Son sugerencias de actividades, ¿sí? Son sugerencias de actividades. Y otras veces son la descripción de acciones. Noten que en la lógica de los conceptos que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Los personajes tienen acciones, acciones en el nombre de un gran objetivo que impulsa al personaje en toda la escena o en toda la obra, y las actividades son las cosas que hace. Tomarse un vaso de agua, como hizo la May recién, es una actividad. Es una actividad que está dentro de una acción que se llama estar en clases. ¿Sí? Entonces, igual que ella, yo acá estoy en clase y me puedo tomar un vaso de agua. Pero eso no es parte, digamos, no es el objetivo, no estamos aquí para hidratarnos, sino que responde a una circunstancia dada que es, en este caso, por ejemplo, que hoy día lunes en la mañana, donde está la May y donde estoy yo, hace calor. Y como hace calor, es necesario hidratarse. ¿No? Esa es la relación que se establece entre circunstancias dadas, actividades y acciones. Hola Isidora, qué bueno que llegó. Muchas gracias por saludar. Si quiere prender su cámara, su micrófono, es bienvenida. Vale, entonces estamos trabajando todavía en la página 1 del texto. No hemos leído ni una línea de diálogo y ya sabemos algunas cosas muy concretas de esta obra. Por ejemplo, que antes del primer acto, el autor nos pone una prevención. Esta obra, dice él, transcurre en Santiago. Y no solo en Santiago en general, sino específicamente en la casa del senador Cruz. ¿Y cómo está el senador Cruz? Muerto. Muy bien. No solamente está muerto, sino que los doctores dicen que es muy probable que siga estando muerto mañana. No me Porque, digas. porque al parecer exactamente, parece que es uno de esos casos donde la gente se muere y no se le quita. Hay casos distintos, ¿no? Si usted ha visto The Walking Dead, usted sabe que no es la única manera de morirse que hay en el mundo. Pero en este caso, Ahorita la catalepsia. como dice, También está la catalepsia. usted tiene toda la razón, también existe la catalepsia. La catalepsia es la Cata, una amiga de la May, que a veces le gusta hacer como que está muerta y después se le quita. La Cata. Vale. Es media lepsia la Cata, pero es buena persona. Es buena persona. La queremos igual. Profe, le doy Dígame. un consejo. Siga ¿Ah? como actor, no sea humorista.
Lo voy a considerar un regalo, May. Lo voy a considerar un regalo personal. Usted me ha hecho un regalo hoy. Usted me ha hecho un regalo. Ay. Mire, profe, usted manténgase en lo suyo. Usted quédese en lo del teatro. Mejor para todo. Mejor para todo. Ya, primer acto. Veamos lo que dice la primera acotación. Estamos leyendo, porque lo que a mí me interesa es que nos hagamos cargo de esto, ¿no? La manera en que nosotros trabajamos un texto es lo que define si la May, la Susana, la Valeria, la Isidora, cuando leen en su casa, son una bióloga leyendo el texto, una astrónoma leyendo el texto, una dueña de casa leyendo el texto, o una actriz que lee un texto. Eso es lo que está en juego acá. ¿Qué tipo de oficio, qué tipo de profesional soy yo cuando leo un texto? ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Por eso digo que esta primera lectura me interesa que sea muy tranquila y muy clara respecto a lo que estamos haciendo. Vale. Entonces, estamos en el primer acto y no sé si alguien quisiera leer el primer párrafo de la acotación para que lo escuchemos muy tranquilamente, y los que escuchemos vamos rápidamente como haciendo un punteo de todas las circunstancias dadas, es decir, todas las informaciones que podamos sacar de este primer párrafo. ¿Quién quisiera leer? Yo leo. Lea. Amplio salón. En el foro, a la derecha e izquierda, dos grandes retratos del abuelo y bisabuelo de Lorenzo Cruz. En ambos retratos, la misma actitud decidida de prócer y hombre de acción. A la izquierda, haciendo esquina, amplias puertas ventanas tras las que se divisa el jardín de la casa. Al fondo, en la extrema derecha, puerta que comunica con el escritorio. En el lateral derecho, puerta que comunica con el recibo. Sí, vale. Sí, súper. Buenísimo. Partamos por lo básico, digamos. Palabras que no se entienden, cosas que no se saben, incluso hay una que hasta el costó leerla. Vamos. Despejemos el texto. La misma actitud de prócer. Prócer. Si usted se fija, Prócer, a lo eso. mejor en la pantalla no se nota mucho porque es digital, pero hay un tilde en la O. Prócer. ¿Qué es un prócer? Prócer. ¿Dónde he escuchado esa palabra antes? ¿Nadie? ¿Dónde está? Tun, tun, tun. Un Primer padre de párrafo. la patria, los próceres de la Claro, es como independencia, Bernardo un grande, Higgins, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, ¿no? Un es prócer como, es sí, un gran personaje, ¿no? Un gran hombre de la historia, una gran mujer, Alguien debería ser. ilustre. alguien Exactamente, ilustre. alguien ilustre, Era respeto, todo eso, Mm. admiración. alguien que genera respeto, que genera admiración, ¿no? Entonces, aquí lo que dice, ¿no es cierto? Voy a ir a la línea exacta, en ambos retratos, la misma actitud decidida de prócer y hombre de acción. Eso es la aclaración de la línea. ¿Alguna otra palabra que no se entienda? Vale, entonces ahora metámonos con el tema de las circunstancias dadas. ¿Qué información relevante hemos aprendido de esta obra, del mundo de esta obra, estamos en el primer párrafo de la primera acotación? Vuelvo a insistir, no se ha dicho la primera línea de diálogo todavía, no ha hablado nadie en el teatro todavía, y ya estamos descubriendo algunas cosas. ¿Quién quiere descubrir alguna? Yo, Por favor. bueno, en primera instancia está el amplio salón, Uh-huh. que también nos habla de que es una casa grande, una casa con jardín, una casa en donde se encuentran los retratos del abuelo y del bisabuelo, lo cual también nos dice que es una casa, digamos, de una clase social elevada, acomodada, ya que no todos tienen un retrato de su abuelo y de su bisabuelo, es una familia, es una casa de una familia con historia. Muy bien. ¿Qué más podemos observar? Creo que eso es como lo que se observa a primera vista. Muy bien, ¿no? Entonces ya nos están hablando, y fíjense que el autor específicamente elige nombrar a un personaje
¿Cuál es el único personaje que nombran en en el primer Lorenzo. párrafo? Lorenzo ¿Cómo? Cruz. Lorenzo Cruz. Don Lorenzo Cruz, ¿no? Este Lorenzo Cruz es un tipo de persona, todavía no hemos dicho nada más sobre él, pero es un tipo de persona que vive en una casa grande, ya la escribió la Susana muy bien, una casa grande, con jardín, uno supone de cierto prestigio social, económico, etcétera. Y es un tipo de persona que vive en una casa donde hay un cuadro pintado de su abuelo y otro de su bisabuelo. ¿Alguna de ustedes tiene en su casa un cuadro de su abuelo y otro cuadro de su bisabuelo puesto en el living? O O sea, no sea, está puesto en el living. yo antes en mi casa antigua, cuando vivía con mis papás, teníamos un cuadro de una tía abuela. De una tía Igual abuela. es como de una tía abuela, pero usualmente no es tan común tener como ese tipo de familiares tan directos, a menos que sean como muy importantes o que tenga como mucha relevancia en la familia. O sea, una Exactamente, familia muy conservadora, por así decirlo, entre comillas, exactamente, ¿no? conservadora. Y en su caso, ¿la tía abuela estaba ahí porque era famosa o porque era muy querida nomás? Porque era muy querida nomás. Fue como de las cosas que quedó después de que falleció, fue como, un cuadrito de ella, una pintura de ella. Exactamente. Y esto es importante porque cuando nosotros leamos, en general cuando uno lee, uno tiene una cierta intuición, ¿no es cierto?, que a primera vista le da una interpretación a las cosas. Y nuestra intuición artística, actoral, en general nos va a ayudar mucho, pero también es importante que desarrollemos un sentido de la razón artística, ¿no? Es decir, un sentido de la autocrítica que nos esté cuestionando todo el rato las lecturas que hacemos, porque si no corremos el riesgo simplemente de reproducir estereotipos o de interpretar mal. No, prometo no contar ningún chiste más de radioteatro en mi vida, porque ella me lo prohibió, pero interpretar mal una indicación, una didascalia o una circunstancia dada, ¿no? Entonces, como dice Valeria, eh, uno podría tener ese cuadro ahí porque el abuelo y el bisabuelo son personas tan queridas, tan importantes, a las que le teníamos tanto cariño que no nos quedó otra que tener el cuadro puesto ahí, pero también podría existir la posibilidad, que yo creo que es la que todos intuimos, que en realidad sea un tipo de familia muy conservadora, muy tradicional, de un cierto estatus socioeconómico que tiene la plata para mandar a pintar cuadros, ¿no? Y después uno también podría jugar como circunstancia dada con las contradicciones de eso mismo. Por ejemplo, imagínense la historia esto lo digo como un ejercicio de imaginación, no como un prejuicio social, ¿no? Pero imagínense la historia de un poblador, ¿no es cierto?, un cartonero que vive en una toma de terreno, en un basural, y tiene una casa hecha con 4 tablas y un nylon, pero que en el living, en lo que él llama el living de su casa, tiene pegado una foto de su abuelo y una foto de su bisabuelo, porque es una persona que tiene un orgullo, ¿no es cierto?, de su propia historia, de su tradición. Eh, eh, Igual la foto y el retrato como que igual hacen la diferencia, no sé por qué tienen como la dedicación, la pincelada, el arte cambia. Y tiene incluso quiero agregar toda una cosa que describe la actitud que tienen en los cuadros, que es la actitud de prócer, que es algo bastante interesante. Él no está tirando la talla en el cuadro, está como Bernardo Higgins. ha completado muy bien entonces las circunstancias dadas de este primer párrafo, ¿no? Esta es una casa donde el abuelo y el bisabuelo son como padres de la patria. May, Eso, iba a decir igual que es como una familia muy patriarcal porque le da importancia a todos los personajes masculinos, pero no hay nadie femenino ahí en esa pared. a diferencia de la casa de la Vale, donde era una tía, una mujer la que está puesta ahí, aquí están primero los hombres, segundo los hombres con cara de aquí te las traigo Peter, o sea, yo soy el que va a cambiar la historia, y por lo tanto entonces se nos configura un cierto universo. ¿Alguien más quisiera tomar la siguiente línea y el siguiente párrafo de la escala para que analizáramos eso?
¿Dónde ¿La había- segunda línea? Esa, porque Vale leyó hasta el lateral derecho, puerta que comunica con el recibo. Sigamos desde ahí. ¿Lees tú, leo yo? ¿Quién lee? Ya, yo leo. Vamos. Aquí estoy un poquito así. Ya. Derecha e izquierda, las del espectador. Al iniciarse la acción, García, subido en una silla, termina de colocar el gran retrato del senador Cruz, ayudado por Delfina, la antigua empleada de la casa. El retrato está colocado entre los otros dos. Lo contemplan Beatriz y Alicia. Beatriz viste de riguroso luto. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué circunstancia dada o qué cosa les llama la atención de de lo que leyó May ahora? Beatriz es la viuda del senador Cruz, Ajá. ¿Y usted por qué deduce eso? porque está de luto, ¿cómo se llama? Están contemplando el retrato del senador Cruz, que es quien acaba de morir, o sea, puede estar de luto por él. Y eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahí Y era Beatriz, que es una viuda, usted supone que es relativamente reciente. ¿Por qué usted cree que murió hace poco el senador? porque, Están colgando el retrato. están los retratos como de los antepasados Ujú. en la pared. Y si está vivo, no es un antepasado así como que haya que recordar porque lo tiene ahí. Pero si está muerto, pues bueno, lo cuelgo. Muy bien, pero muy bien, fíjense entonces cómo ya se nos empieza a armar el mundo. Otra vez, porque Arpía está resumiendo, todavía ningún personaje ha dicho ni una palabra, y ya sabemos que estamos en la casa de esta familia Cruz, y el primer personaje que nombraron, Lorenzo Cruz, es hijo de un senador, porque están colgando el cuadro del senador Cruz, es hijo de un senador que está muerto, es nieto y es bisnieto de otras dos personas que parece que fueron también muy importantes, ¿no? Muy, muy importantes. Y también era, el senador Cruz era como admirado por toda su familia, porque le están dando como ese homenaje de colgarlo, y también hablan ahí de que contemplan ese cuadro. Es muy bien. Y esto que acaba de hacer May es muy importante porque cuando el escritor o la escritora elige las palabras, las elige con una intención, las elige porque los dramaturgos y las dramaturgas escriben como parte de un equipo creativo, ¿no? Nosotros somos socios y socias en un proyecto creativo, entonces no es casualidad que en este caso el dramaturgo y el escritor eh, contemplan, ¿no? Eh, ¿Dónde está esa palabra? Iniciar selección, subir así y termina de colocar La última frase, la última el línea. retrato está colocado entre los, lo contemplan Beatriz y Alicia, ¿no? Lo contemplan. Eh, el autor eligió no escribir, están ahí o mientras pasan la aspiradora, es decir, el autor podría haberle puesto muchas actitudes posibles, pero eligió esa palabra por una razón. Y entonces nosotros como parte del equipo, y eso es lo bonito, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar desde un texto dramático, hace equipo con un otro creador, que ya no eres tú, actriz, eventualmente yo como profesor no soy, o que voy a ser de alguna manera el profesor director, ¿no es cierto? Nuestro equipo más grande, y de hecho si ustedes se fijan, y esto es una cuestión muy bonita que pasa en el teatro, no solo en el teatro, pero muy especialmente en el teatro, nosotros estamos trabajando con Sergio. ¿Y cuál es la característica de Sergio, la más importante en este momento? Ah, Sergio, yo dije no se llamaba Lorenzo, estoy un poco despistada, perdón. ¿Quién es Sergio? Sergio Danovich, el autor. Muy bien. Sí. ¿Y qué podemos decir de Sergio, nuestro compañero Sergio? Bueno, es el creador de la obra, Ujú. el que nos está dando el material para poder trabajar. Y hoy día, ¿qué podemos decir de Sergio que lo emparenta con el senador Cruz? Mm.
¿En qué se parece Que lo Sergio al encuentro. senador Cruz? ¿Valeria? ¿Dónde está Sergio? Está muerto. Muy bien, muy bien. Y no solamente eso, sino que va a seguir muerto. No, no, perdón, Sergio Bodanovich, donde sea que estés mirándonos, pero lo que quiero decir con esto me parece una cuestión, no sé si ustedes lo habían pensado, pero eh, cuando usted trabaja una escena escrita, usted trabaja con su compañero, con su compañera, con el director o directora, con el escenógrafo, con la escenógrafa, diseñador, iluminador, etcétera, y nosotros trabajamos con los muertos. El teatro es una máquina de fantasmas que se pasean por el escenario porque Sergio Gabanovich nos está ayudando a construir una escena a pesar de que él está muerto. Y nosotros estamos dialogando con él, le estamos de alguna manera pidiendo permiso, le estamos haciendo caso. Si él nos dice que contempla, nosotros hacemos como que contemplamos. O sea, de alguna manera estamos trabajando con gente que ya no. El teatro, que es el arte de la presencia, nos permite conjurar unas presencias que están completamente ausentes. Entonces Sergio Bodanovich, en este minuto, y esto es lo que me gustaría transmitirles como sensación, Sergio Bodanovich es nuestro compañero de curso. Sergio Tal cual. Bodanovich es un artista que está trabajando con nosotros. Y el día de mañana ese compañero de curso puede ser Shakespeare, Molière, Esquilo, se vuelven nuestros compañeros de curso. Gente con la que construimos nuestro trabajo y que nos permiten darles la mano incluso más allá de la muerte. Vale. Ese era un pequeño paréntesis acerca del sentido del teatro en estas circunstancias. Vale. No sé si pudiéramos leer en esta página 29 donde estamos, ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Estamos en esta Sí. página 29, no sé si podríamos leer los primeros líneas de diálogo de los 4 personajes que hablan en este inicio. No sé si cada una podría tomar un personaje y leemos este comienzo de obra. Yo soy Beatriz. Ya, Susana es Beatriz, Yo, Delfina. Valeria es Delfina, ¿O seré Alicia? May es Alicia y nos falta un García. Yo puedo ser profe. Bacán. Perfecto. Entonces, ahora leemos estas primeras, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se le dice a la línea donde habla un actor, se le dice parlamento o réplica. Y eso es bonito, si ustedes se fijan, porque réplica, May, que está en el norte con un temblor al día, sabe que réplica siempre es lo que viene después de otra cosa. ¿Eh? Nunca es lo primero que pasa. La réplica siempre es la respuesta a algo. Y cuando nosotros decimos réplica, lo que estamos diciendo es que en el teatro siempre estamos reaccionando a un estímulo. Entonces, incluso el Benjamín Valer García, ¿no es cierto?, que es el primero que habla en la obra, hay muchos actores y actrices que hacemos el chiste de que lo más difícil del teatro es ser el primero que habla en la obra, porque entras a escena y te sale un gallito y sonaste, ese fue el peor día de tu vida, digamos. O la gente está en silencio, o sea, ser el primero que habla en la obra al mismo tiempo es lo mejor y lo peor que te puede pasar, ¿no? Tienes que romper el hielo, tienes que marcar el tono, tienes que abrir el encuentro, pero al mismo tiempo es el momento en que tú sabes que todos los ojos están puestos en ti, eres la cosa más importante arriba del escenario porque no hay nada más todavía, ¿no? El primero o la primera que habla en la obra. Entonces, incluso el Benja, que es el primero, está diciendo una réplica, porque réplica es la respuesta a algo que ya está pasando, o sea que la obra es más larga y hay un mundo anterior a que se prenda la luz o que se abra el telón o cualquiera de las cosas que ocurren, ¿no es cierto?, en el comienzo de una obra de teatro.
¿vale? Entonces leamos las primeras, y esto último lo digo porque estamos en esta clase de introducción al trabajo en el texto, ¿no es cierto? Antiguamente, voy a decirlo así, antiguamente, tradicionalmente, los actores teníamos por costumbre, cuando nos llegaba el texto, enumerar cada réplica con un número, en orden, correlativo. Entonces, García 1, Beatriz 2, Delfina 3, Alicia 4, Beatriz 5, Alicia 6, Beatriz 7. ¿Sí? Y se procedía a enumerar, porque antiguamente los sistemas para copiar un texto eran muy distintos a los de ahora. Hoy día yo puedo tener un archivo Word, imprimir 50 copias, y si a la Susana, que pierde todas las cosas todo el tiempo, se le pierde la copia, yo le puedo imprimir otra y le queda igual. Pero imagínense cómo era hacer teatro en una época en que las obras, y no voy a ir tan lejos, digamos, en el año en que se estrenó El senador no es honorable, Sergio Donovich, las obras se transcribían a máquina, una a una. ¿Ustedes han visto en sus casas máquinas de escribir? ¿Alguien alcanzó a tener máquinas de escribir? ¿Saben lo que es el papel? Sí, ¿Saben lo que es el papel calco? sí. Sí. Se usaba una tecnología muy rudimentaria, que es que se ponían, como la máquina de escribir, uno pega la tecla y la tecla le pega a un pedazo de metal que tiene la letra y la imprime con una cinta, ¿no es cierto?, de tinta, y va marcando en el papel las letras que van pegando, ¿cierto? Y entonces, la mejor opción que había para copiar un texto era que se ponía una hoja de papel, entre medio una cosa que se llamaba papel calco, que era una especie de hoja medio metalizada que por un lado tenía tinta pegoteada, y después se ponía una segunda hoja de papel. Entonces cuando yo escribía, la letra le pegaba y le pegaba a la hoja que yo tenía delante y se copiaba en la de atrás. Uno podía tener con el sistema 2, incluso hasta 3 copias más o menos decentes, pero tú tenías que escribir para sacar 3 páginas iguales, toda la página, terminabas y recién tenías una página 3 veces. Eso es todo lo que tenías. Entonces la Y misma eran persona de tenía que escribir equivocarte. otra vez una página 3 veces. Imagínense, esta obra tiene ¿cuántos personajes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personajes, más el texto del director, por lo menos, o la directora, ya son 10 personajes, 10 copias, quiero decir. Entonces se enumeraba porque en muchas ocasiones ocurría que no todas las mismas personas hacían todas las copias. Entonces la página 29, en este caso, no era la misma página 29 para todo el mundo. Para algunos era la página 1, para otros era la página 8, para otros era la página 14. Entonces era muy difícil decir, vamos a la página 8, porque no sabía quién tenía el texto. En cambio uno decía, vamos a la réplica 5, y en la réplica 5 es la misma para todos. Entonces se podía ensayar más fácilmente. Ustedes ¿saben lo que es en el teatro, ustedes saben lo que es un pie? ¿Qué es el pie? Un pie. Bueno, es el que da el diálogo que da al otro. O sea, sí. El que da el paso al otro. Muy bien. Y nadie sabe exactamente cuál es el origen de la palabra pie, pero lo que se cree es que, yendo más lejos atrás, hace 400 o 500 años, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace 400 años atrás, Shakespeare escribía sus textos a mano, y cada copia se escribían, y había gente que se dedicaba a transcribir a mano los textos para que todo el elenco que iba a hacer Hamlet tuviera Hamlet. Y entonces, como los folios eran hojas sueltas, entonces no existía la idea de número de página, y entonces uno escribía, por ejemplo, en esta página 29 que ustedes ven acá, están mirando la pantalla, ¿no? La última palabra dice, casarte con mi hijo, coma, te lo aseguro, ¿cierto? Y había otra página a la que se le escribía arribita, te lo aseguro, como una señal de que a la hora de armar el rompecabezas del texto, uno buscaba el pie de página con el comienzo de la siguiente. Entonces andaba buscando cuál es la que dice te lo aseguro también. Entonces el pie es justamente esa sensación, es el pie de la página que avisa cuál es la página que viene. Y de ahí quedó el pie de un actor o de una actriz al otro actor o otra actriz. Todo esto es para que ustedes vayan conociendo la historia de nuestro oficio y las distintas particularidades. Por supuesto, muchas de estas cosas ya no son necesarias, como decía, porque ahora existe la impresora y se acabó la vida del copista, ¿no? Pero entonces vamos a trabajar las primeras 7 réplicas
a partir de ahora, leamos las 7 réplicas y hagamos el mismo ejercicio. ¿Cuáles son las circunstancias dadas y qué es lo que podemos aprender? García, cuando quiera. Abran todos sus micrófonos. ¿Está bien así? Perdón. No. Abran todos los micrófonos al tiro para que estén listos y listas para leer cuando el Benja esté listo. Ahora sí, cuando quiera. Ya. ¿Está bien así? Sí, él siempre quiso que después de su muerte fuese colocado su retrato junto al de su padre y su abuelo. Enderécelo, señor García. Los retratos chuecos traen mala suerte. Qué aspecto arrogante. Toda su vida fue así. Es cierto que en el último tiempo estaba decaído, pero jamás abandonó su presencia y su aspecto de hombre que sabe lo que quiere. Junto a él nunca me sentí sola. Era tan buen mozo como Lorenzo. No sé si buen mozo es la palabra exacta, pero todos los Cruz tienen los mismos rasgos. Mira al abuelo, la frente despejada, el mentón desafiante. No te arrepentirás de casarte con mi hijo, te lo aseguro. Muy bien. ¿Qué podemos decir entonces de estos personajes? May. Alicia es la prometida de García. Ya. ¿Es la prometida de quién? De García. No. Ay, Lorenzo. De Lorenzo. Sí, bueno, pero ya. May, usted tiene una historia de equivocarse de con quién está comprometida y eso ha traído muchos problemas en estos años. Yo quiero que aprovechemos este curso de actuación para aclarar este asunto, porque esto de que yo me confundía, chuta, yo pensé que tú eras García, ha sido muy problemático. No en la clase ya, no en mi vida personal. No sabemos si tiene algo con García. No lo sabemos, podría ser. Pero en la obra ya, es prometida de Lorenzo ya. Muy bien, May, eso sí. Los rasgos físicos que tienen en común los de la familia de Lorenzo. Cruz. Los Cruz. Los Cruz, ¿eso? Sí. Y también habla de que el aspecto físico también es importante porque aspecto físico y que por eso no se va a arrepentir de casarse con él. ¿Es solo por el aspecto físico o hay algo ahí? No. Y también como por la actitud que tiene, cuando habla del mentón desafiante, que es como sinónimo que es un macho así, que va a saber llevar la familia. Claro. Muy bien. Oh. Muy bien. Además de la May, ¿quién más quiere agregar otros elementos a estos personajes? A mí me da risa porque dice la frente despejada. Yo me imagino una persona calva. ¿Será? Pero perfectamente. Es que los calvos antiguamente era como sinónimo de una persona que sabía mucho. Claro. Dice, no es buen mozo, pero es calvo y tiene un mentón prominente. O sea, no era buen mozo. Pero bueno. Todas las esposas de señores pelados con barba creen que sus maridos son buen mozos, pues, Susana. Pero aquí hay una cuestión que a mí me interesa mucho, ¿no? Que es que, ¿qué refleja el hecho de que se haga tanto, se subraye tanto estos datos físicos, digamos? Lo importante será solo que eran bonitos o atractivos, lo que sea. ¿Qué es lo que está diciendo el personaje? ¿Qué es lo que está contando de sí mismo, a lo mejor sin darse cuenta? Según yo, es que como que imponían poder, por así decirlo, como que tenían una presencialidad ante la gente fuerte. No era solo un hombre así piola, no, era un caballero, un prócer, exacto. Tenía todo, según lo que cuenta aquí Beatriz, todos los Cruz eran imponentes y por eso mismo le dice a su futura nuera que es bueno que se case con su hijo porque al ser de la misma familia también se va a casar como con un hombre imponente, un hombre de así, ¿cómo decirlo?
Imponente, Imponente. Muy bien. imponente. ¿Y qué dice? Y aquí, fíjense la pregunta que les voy a hacer. Y esos comentarios, ¿qué dicen sobre Beatriz? No sobre los Cruz, sino sobre Beatriz. Ella no se casó como por amor, sino que por la familia a la que pertenecía su esposo. Vale, vale, pero ojo que ahí usted está diciendo dos cosas que no son iguales. Una cosa que usted está diciendo es que ella se casó, sí, por la familia. Por conveniencia. No, 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 no. A ver, Mm, un pasito a la vez. Usted está diciendo que Beatriz se casó por su familia. Y eso está muy bien, ¿ah? O sea, quiero decir, tiene gracia que una mujer o un hombre, para el caso de lo mismo, se sienta orgulloso de su pareja. Tiene gracia que su abuela se sienta orgullosa de su abuelo o viceversa, ¿no? Hay un valor ahí. Quiero decir, no podría decir, supongamos que es mejor que lo contrario, digamos, que a mí me dé vergüenza mi mujer, ¿no? claro. Se siente orgulloso. Pero una cosa es que yo siento orgullo de mi familia y otra cosa distinta, no es que esté equivocada, May, digo que hay que darse cuenta de la diferencia si uno quiere ser una buena actriz. Y una cosa distinta es que yo me haya casado con mi marido solo porque estoy orgullosa de la plata que tiene o de lo imponente que es, para usar la palabra que describe la ley. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Como la diferencia entre que sea como la principal razón, pero no la única, ¿no? Exactamente, porque yo puedo estar orgulloso de mi pareja, pero no significa que no la quiera. No es lo mismo. No es lo mismo opinar, por decirlo así, respecto del amor de una pareja, que opinar respecto de cómo se siente Beatriz, en este caso, de su marido. Además, eh, ¿cuál es el dato clave que ya ustedes nombraron? Pero pregunto, no, ¿cuál es el dato clave respecto de Beatriz y su marido? Y él está guardando luto, ¿no? Exactamente, exactamente. Beatriz está hablando de un marido que se acaba de morir. Acaba, digamos, hace algunos días, no sabemos todavía exactamente cuándo pasó, pero la señora está hablando de un muerto, y de un muerto reciente. Por lo tanto, tiene sentido que ella se muestre orgullosa, feliz, y capaz de decirle a la otra, no te arrepentirás de casarte con mi hijo, te lo aseguro. O sea, lo que quiero que ustedes se den cuenta es que cuando los personajes hablan, igual que nosotros como los seres humanos en la vida cotidiana, cuando las personas hablamos, y por lo tanto cuando los personajes hablan, no solamente hablamos de los demás, sino que en lo que decimos también estamos hablando de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo ahora les contara de mi vecina que está casada con mi vecino, pero al mismo tiempo, cada vez que mi vecino sale, ella tiene un romance con el panadero, que es el que tiene el mini market al frente, que en realidad ese panadero tiene ese mini market porque le robó la plata a su hermano, y esa plata la usó para abrir la panadería en el local de la esquina, y ahora aprovecha que el vecino se va y viene a tirarse a mi vecino. De todo eso que yo conté, ¿qué dije de mí mismo? Que se mete en la vida de otra persona. Exactamente, exactamente, ¿no? Exactamente. Los vecinos no lo escuchan, ¿cierto? Me venía a pegar el vecino. ¡Santa la desgraciado! Pero es que eso es muy importante, y eso significa, y de eso se trata la clase de hoy día, y esto lo voy a decir muchas veces porque es lo que estamos trabajando, de eso se trata la clase de hoy día. La clase de hoy día se trata de que estamos trabajando leer como actores, leer como actrices, ¿no es cierto? Que el personaje diga todo lo que yo acabo de decir, lo que a nosotros nos tiene que importar, además de saber en algún minuto si es que es verdad que mi vecina se tira al panadero y el panadero le robó al hermano, lo que más nos importa en principio es
por qué este personaje sabe tanto de la vida de la gente del barrio. O sea, por qué se mete y por qué es un copuchento, digamos, ¿no? Entonces, lo que sabemos de Beatriz es que Beatriz es una mujer orgullosa. Beatriz es una mujer muy orgullosa, y noten que para nosotros como actores y como actrices, las características humanas en principio no son ni buenas ni malas, porque uno usa orgullosa como crítica, ¿no? Como, ay, Valeria, eres tan orgullosa, ¿no? Pero, pero en la mirada de una actriz o de un actor, en realidad lo único que estamos describiendo es una cualidad. A lo mejor Beatriz tiene todo el derecho del mundo. O sea, si mi papá y mi abuelo hubieran sido, por decir algo, senadores y presidentes, a lo mejor yo también estaría orgulloso de mi papá y mi abuelo. A lo mejor algo hicieron bien, digamos, ¿no? Además, esta es una obra del año 52, todavía no había habido un golpe de Estado, Claro. la política en Chile era distinta, ¿no es cierto? O sea, uno tiene derecho a estar orgulloso de su familia. ¿Alguna otra cosa que no hayamos dicho hasta ahora y que queramos decir de estos personajes? En la réplica 5 Ujú. podemos encontrar que Beatriz habla un poco más también de la emoción, quizá es la última frase donde dice nunca me sentí sola. A mí me llama mucho la atención porque también no sentirse sola tampoco es sentirse acompañada, pero durante todo como todo su diálogo, eh, habla como más desde la contemplación de su marido, más que de sentirlo como un compañero, Uh-huh. como diciendo toda su vida fue así, como observadora, de alguna forma. Es cierto que en el último tiempo estaba decaído, pero jamás abandonó su presencia y ese aspecto de hombre Perdón, que esa sabe palabra lo la que está leyendo quiere. mal, esa palabra la está leyendo mal. Vuelve a leer ¿Cuál? desde jamás abandonó. ¿Cuál? Sí, pero jamás abandonó su presencia. No, Ahí está. ¿Cuál? Eh, ¿Abandonó? Sí, Su, su presencia. ¡Oh! Su prestancia. Sí, jamás abandonó su prestancia. Y ese aspecto de hombre que sabe lo que quiere. Entonces, pausa, claro, habla pausa, de una pausa, mujer pausa, que pausa, contempla a su pausa, marido. Susana. Dígame. Por eso es que cuando nosotros hacemos las lecturas, ¿se acuerdan? Al final del semestre pasado, cuando estuvimos leyendo las escenas con los compañeros y las compañeras, la primera lectura que hacen los actores y las actrices siempre es una lectura informativa. Siempre. La primera lectura es una lectura para que pase esto, para que no le pongamos palabras que no están ahí. Es para que Ujú. veamos las palabras exactas que eligió, porque Sergio, nuestro compañero de curso, decidió que Beatriz, cuando habla de su marido, hable de su prestancia. O sea, es un tipo de personas que usa la palabra prestancia. May, qué buena prestancia tiene usted hoy día, ¿no? Es presencia, ¿cierto? Prestancia es presencia. no, es como Prestancia alguien distinguido, elegante. es esa actitud pública que describe un poco la compañera en sus palabras, digamos, ¿no? Mm. Y entonces dice usted es importante porque ella dice al final, ¿no es cierto? Yo nunca me sentí sola. Que, como usted sugiere, se puede leer de dos maneras. Por un lado, describe cómo se sentía ella respecto de su compañero, pero también describe cómo se siente ahora. Ujú. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos una compañera acá en el curso que se llamaba Susana, que murió hace poco? Pucha, cuando estaba la Susana en este curso nunca nos sentíamos solos, Ahora pero nos ahora la sentimos. Susana no está. Ahora, la buena noticia es que a diferencia de Sergio y del senador Cruz, Susana se le va a quitar, o sea, ya no está muerta. Pero ese fue solamente un pequeño demostración. Vale. ¿Algo más que quieran decir de los personajes? May, Ya, Mm, sí, pues. cuando, como dijo la Susi, hablando de la réplica 7, Ya. ella le dice a Alicia que no se va a arrepentir de casarse con Lorenzo,
Eso habla de que ella no se arrepintió de su matrimonio con el papá de Lorenzo. Exactamente. Vale. Ahora, ¿no les llama a ustedes la atención de que hay dos personajes de los que no han dicho nada? García y Delfina, Muy bien. que claramente son como, ay, ¿cómo se llama? Hermosos. Ujú. Son Bellos. hermosos. Delfina es supersticiosa. Ok. Subordinada, pero igual tiene voz dentro de la familia, porque le da una orden a García. Muy buena observación. Muy buena Incluso observación. también en el texto anterior dice que Ujú. ella es la antigua empleada de la casa. O sea, ella tiene tiene historia dentro de la casa, no es como cualquier empleada. Exactamente. Entonces aquí lo que hace la Vale es que junta un dato que Sergio nos deja en la didascalia, en la acotación, con un texto, con una réplica del personaje, y con esos dos datos ella completa inmediatamente una pintura, digamos, un retrato del personaje. Ah, ella es la empleada que lleva harto rato acá, y cualquiera de ustedes que haya tenido en su casa una persona que haya trabajado y que haya trabajado muchos años con su familia, sabe que las personas que están muchos años con la familia, de alguna manera, adquieren una cierta Parte de la familia. autoridad. Comparte. Ujú. Exacto. Entonces, es esta persona que se Edad. siente parte, que es capaz de dar órdenes, pero también es una persona que es supersticiosa, como dijo Mel. Ujú. ¿Qué más podemos decir? Que ya tiene su edad, porque ya lleva tiempo trabajando para la familia. García también se puede decir que pide la opinión de los demás, porque pregunta si como, ¿está bien así? ¿Ya? ¿Y qué más Cambio puede si decir de García? no mucho. En, A en el ver, teatro, en el teatro existe uno de esos dichos, de esos refranes, que a mí me gusta mucho, no porque sean, los refranes nunca son ciertos, ¿no? Quiero decir, no por mucho madrugar se amanece más temprano, no es que sea, pero algo esconden, ¿no? En casa de herrero, cuchillo, todas esas cosas, ¿no? Eh, pero en el teatro hay un refrán que dice, en el teatro no hay personajes chicos, hay actores y actrices malas. ¿Qué quiere decir la frase que en el teatro no hay personajes chicos, hay actores malos? cada personaje es importante. Vale. Entonces nosotros tenemos las primeras 7 réplicas de esta obra y García en las 7 réplicas dice apenas 3 palabras. Alguien que me diga algo que se pueda extrapolar de lo que está en el texto, no que me invente que viene de Marte, sino de lo que está en el texto, alguien que me diga algo de García, por ejemplo, que podría servir para describirlo físicamente. Básicamente, que alto, ¿Por qué? porque para poner un cuadro, a no ser que esté subido en algo, pero acá en ningún Está momento arriba me de una está silla. diciendo. ¿A dónde? Está arriba de una silla. Entonces, Exactamente. no dije nada. Es una persona fuerte porque está colgando un retrato. Ok, puede no ser alto, pero sí es un trabajador físico. Ujú. ¿Y cómo se imaginan su actitud corporal durante estas primeras 7 réplicas? Yo me lo imagino sumiso, o sea, no alguien que está como aceptando el luto, pero no de una forma a ver, como un hombre que estaría como llevando a la familia así como, no, hay que salir adelante, sino que como así como aceptando el luto, así como, ya vamos a colgar el cuadro, vamos a llevar todo con calma. Y es un personaje misterioso porque como no habla mucho, de alguna forma esconde mucho. Miren, está perfecto, pero miren las cosas interesantes que han dicho. Han dicho que este personaje, García, es un trabajador físico, o sea, el que lo mandan a colocar los cuadros, a clavar los clavos, a cambiar las puertas, a meter las manos, digamos. Segundo, es un personaje que tiene una relación con la autoridad más bien sumisa, que es callado. Uno se podría imaginar entonces que
Y esto no está, y me interesa mucho esto, no es que la persona que dijo esto lo esté inventando, sino que de hecho, en una conversación donde la gente está, de nuevo, conversando, él se queda en silencio, no dice su opinión. Delfina dice su opinión. Beatriz, más que nadie, porque es la dueña de casa. Alicia se atreve a opinar, pero García no se atreve a opinar. Es una persona, por ejemplo, ahora en esta clase tenemos varios participantes y no todas las personas están hablando. ¿Sí? Entonces es una persona que no quiere dar su opinión. Y además dice usted, y eso también me queda me parece muy interesante, cuando yo tengo un personaje que habla poco, tengo la oportunidad de desarrollar un personaje que tiene un cierto misterio. Un personaje que la gente puede querer saber en qué está pensando García. ¿Sí? Esa capacidad de descubrir detalles dentro de una obra, aspectos que nadie más vio, es lo que vuelve interesante al teatro como arte. Porque esta obra, que como dijo May al principio, se escribió hace casi 70 años, 70 años, eso es casi mi edad. ¿Se han fijado? Casi 70 años atrás, después de que se estrenó la primera vez, uno puede decir, bueno, ya no hay para qué hacerla de nuevo, ¿no? ¿Por qué se hace de nuevo? Porque un nuevo grupo de artistas la toma y encuentra en la obra algo en lo que nadie antes se había fijado. Voy a contarles un ejemplo que es una extrapolación de esto mismo, ¿no? En la obra de teatro Hamlet de William Shakespeare hay un par de personajes que se llaman Rosencrantz y Guildenstern. Estos personajes son un par de amigos de Hamlet, ¿no? Son unos tipos que salen en la película casi como por casualidad, como el vecino de la Susana, digamos, que se ve allá al fondo, que pasa por ahí, no sé qué. ¿Sí? Un dramaturgo norteamericano, Sam Shepard, tuvo la siguiente observación. Él dijo, bueno, pero ser el amigo de Hamlet te convierte en un tipo que siempre estuvo ahí. O sea, que se paseaba por el castillo, que mientras estaba toda esta tragedia ocurriendo, estaban en alguna parte. En alguna parte. Y entonces él toma esos dos personajes y escribe una obra justamente que se trata de estos dos personajes, Rosencrantz y Guildenstern, que siempre están entrando a escena en la obra que él escribe, justo al final de otra escena de Hamlet. Entonces lo que vemos es lo que opinan los amigos cuando se van los personajes principales, ¿no? Entonces, esa es una manera de entrar a una obra de teatro que es completamente creativa, original y que permite renovar. Entonces, Benja, en nuestro caso, digamos, en el rol de García, tiene literalmente muchísimo material para trabajar, a pesar de que en las primeras 7 réplicas solo tiene 3 palabras. ¿Sí? 6 sílabas. 5. Exacto. Vale. Voy a dejar de compartir un rato para que aprovechemos la plataforma, si es que alguien quiere que nos veamos las caras. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Tuve raramente, voy a decirlo, tuve problemas para escribir las circunstancias dadas del texto que estábamos trabajando con el Rafa, sobre mi personaje. Y tuve una duda existencial que necesitaba planteársela. Empecé a hacer las circunstancias dadas y me pregunté si me di cuenta de que había muchas circunstancias dadas y dije, ya voy a priorizar. Pero me pasaba que las circunstancias dadas de la escena, no sabía si tenía que escribir las de la escena o las del personaje, pero las de la escena influyen en el personaje. Entonces, claro, me salían muchas cosas y después decía, ya, a lo mejor algunas son deducciones mías y no hay que ponerlas, hay que poner las cosas tal cual. Entonces, claro, cuando pasa eso, uno pone las cosas tal cual de las circunstancias dadas lo que aparece en el texto, o también agrego lo que yo deduzco de cada palabra, no sé, porque si no salía muy grande. Es una muy buena pregunta, se la agradezco mucho, porque nos lleva de vuelta a cuando May dijo respecto de Beatriz, se casó por conveniencia y no estaba enamorada. ¿Se acuerda? Hace un rato atrás. Entonces, lo que me interesa a mí es subrayar esto que vimos ahí, digamos, que
cuando uno lee en este caso uno lee una escena, o el comienzo de una escena, hay ciertas circunstancias que están explícitamente dichas. Esta es una casa en Santiago. Hay otras circunstancias que quedan implícitas. Que él diga, o que Beatriz esté vestida de luto, ¿no? Si alguien está vestido de luto, implícitamente algo nos está diciendo, ¿sí? El mismo Hamlet, el personaje del que hablamos hace 2 minutos atrás, es un personaje que está todo el rato de luto, ¿no? Mientras en su familia están organizando un matrimonio, él anda de luto. Algo nos está diciendo. Y luego uno podría decir que es como si, usemos otra vez una imagen un poco manoseada, pero que es muy útil. La idea de soltar una piedra en el agua y los círculos que se abren, ¿no? ¿Se lo pueden imaginar? Uno suelta una piedra en el agua y se generan estos círculos concéntricos. Las circunstancias dadas funcionan un poco así, quiero decir, la primera onda que cae marca exactamente dónde cayó la piedra, y todas las ondas que siguen de alguna manera se van alejando del centro, pero todas están conectadas con el hecho de que la piedra cayó. Entonces habrá algunas de esas ideas que son deducciones o intuiciones que la actriz, en este caso, la actriz Susana, descubre en el personaje y no necesariamente es capaz de explicar exactamente por qué lo intuye. Pero aquí lo importante es siempre estar, y por eso es que lo trabajamos como una materia, que lo trabajamos durante, si ustedes se fijan, durante todo un año de la escuela, durante todo un año, todo segundo año se trata de esto. Se trata de cómo empezar a trabajar los personajes para evitar que la Susana o la Camila o la Victoria o la Valeria profesionales después simplemente se dejen llevar como por su tincada, ¿no es cierto? Por lo que les salió de la guata, ¿no? Yo creo que el personaje es así, sino que vayan encontrando una manera de conectar esa intuición con la evidencia que encuentran. Y a veces pasan cosas raras, pasan cosas como que no es muy claro por qué, y de repente usted lo propone y descubre que es exactamente lo que tenía que hacer. Les voy a contar una historia que involucra a nuestra decana, Anita Reeves. Hay un director de teatro muy famoso, muy talentoso, y un maestro que se llama Rodrigo Pérez. No sé si han visto alguna obra de Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez es un director que yo le recomiendo muchísimo, y él, antes de estudiar teatro, estudió psicología. Entonces él es psicólogo y actor y director de teatro. Entonces, hace un montón de años atrás, en los años 80, la Anita Reeves estrenó una obra que se llama Buenas noches, mamá. Ella como actriz. Ella como actriz junto con... ¿Quién era la que actuaba con ella y hacía de su mamá? Una gran actriz chilena de la generación más grande que ella, digamos, que puede haber sido alguien así como María Maluenda. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué ¿Cómo cosa? se llamaba la obra? Buenas noches, mamá. Buenas noches, mamá. Y es una obra de 2 personajes, una madre y una hija, que están durante toda la obra, que dura, no sé, 1 hora y cuarto en escena conversando. Y Rodrigo, que venía de la escuela, recién salió de la escuela de psicología, había trabajado con personas con epilepsia. Y entonces fue a ver la obra y miraba a esta actriz, Anita Reeves, y mientras veía la obra él como digamos, joven estudiante de teatro, pensaba, ¡ay, qué loco! Porque la actriz Anita Reeves debe tener epilepsia, porque tiene todos los síntomas de la epilepsia, tiene como unos gestos como de epiléptica, y él se sentía como súper asombrado de haber descubierto que la actriz era epiléptica. Y de repente, en la obra, el personaje de la mamá le pregunta al personaje de la hija, ¿y te tomaste la pastilla? Y la hija le dice, no, bueno, no me acuerdo. Y la mamá dice, oye, te va a dar un ataque de nuevo. Y Rodrigo se da cuenta de qué tan gran actriz Anita Reeves, que de hecho había incorporado en su actuación unos pequeños síntomas que probablemente nadie más en el público se hubiera dado cuenta, pero que son los síntomas, María Canepa, muchas gracias, y que eran los síntomas de la epilepsia.
y que ahí Rodrigo, digamos, quedó ya admirado de la tremenda calidad. Y de hecho, María Canepa era otra gran actriz, entonces realmente era un montaje que fue muy emblemático en ese momento, porque juntó a una tremenda calidad de actuación, ¿cierto? Entonces, de repente ese pequeño dato, digamos, que el personaje tiene una enfermedad o una condición física, eh, eh, o qué significa estar de luto, ¿no? ¿Cuál es la relación con la muerte que tienen las personas? No todas las personas nos relacionamos con la muerte igual. Hay gente para la cual la muerte es una experiencia más triste y para otras menos. Hay gente que muere y que es una tragedia. Hay gente que muere y, bueno, da una cierta tranquilidad, porque dice, bueno, sí, ¿se acuerdan de esa compañera que teníamos nosotros, Susana? Pucha, murió. Pero qué bueno que la conocimos y qué buena compañera que era y aportaba tanto en clases y opinaba y cuando había que leer leía. En fin, qué lástima que haya muerto, pero estamos todos tranquilos porque su alma está entre las olas de la playa. En un mejor lugar. Exactamente. Susana, no se vaya a morir esta semana que yo estoy haciendo estos chistes con usted y si usted le digo ducharse esta semana, o sea, se cae en la ducha ya me voy a sentir mal. ¿Ya? Cuídese mucho. Toque Ay. madera, profe, como dice mi abuela. Me está tirando la mala vibra, profe, ya lo No, caché. todo lo contrario, todo lo contrario. Le estoy deseando que se cuide mucho. Ya. Parece que mi internet se está poniendo medio chúcaro, ¿no? ¿Me ven bien a mí todavía? Sí, sí, no Ya. se escucha bien también. Todo bien. Vale. El profe pasa matando a la Susi. Escribió la media ahí. Ya. Entonces, para responder su pregunta, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que nosotros hacemos. O sea, y aquí lo importante, y tiene que ver con la definición técnica, ¿no es cierto? Una circunstancia dada no es solamente una información que es una información, sino cuál es y esto es lo importante, cuál es el efecto de esa información. Porque la media ahora está con una polera negra. Está con una polera negra puesta, ¿no es cierto? Pero, ¿está de luto? ¿Usted diría que está de luto y se ve en ella algún tipo como de efecto de estar de luto? ¿O no? Esa es la diferencia. Igual el luto se puede llevar de distintas formas. Si vamos como con las peculiaridades que puede tener un personaje. Exactamente. Yo he visto personas de luto totalmente dopadas y no lloran, no, nada. Existe como a propósito de los refranes populares, ¿no? La idea de que el luto se lleva por dentro. Claro, hay gente que hace todo lo contrario y se anda riendo así por la vida. Lo mismo que mencionaba usted con el, no me acuerdo si era el funeral de su abuela o su abuelo, y habían dos actitudes totalmente distintas de las personas que estaban ahí, entonces, claro, Exactamente. puede variar mucho. No Exactamente. sabemos si la Mei está de luto, no lo sabemos. Exactamente, y nuestro trabajo como actor y actrices es mirarla, observarla y tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Claro, descubrirlo. Exactamente. Entonces, cuando usted lea, cuando usted trabaje sobre su escena, usted puede ir, y eso es lo que yo quería decir, por eso volvía al... Ay, es lo que yo decía respecto del tema de si Beatriz estaba o no estaba enamorada. Uno tiene que detectar esos datos, pero no la idea es, por decirlo así, no se case con la primera intuición que tuvo, porque puede ser interesante. No sé si han oído hablar de la expresión viuda alegre, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Puede ser interesante que los personajes hagan lo contrario. De hecho, los personajes más interesantes son en general lo contrario a lo que se supone que deben ser, ¿no? Patricio, por ejemplo, nos recuerda a Bernarda Alba, ¿no? Bernarda Alba es la historia de una familia que se supone que debería estar de luto, pero cuando el luto se extiende y se estira más allá, entre comillas, de lo normal, la pregunta es si el luto puede evitar o puede congelar la vida de la familia, si la familia quiere seguir viviendo, ¿no? La La vida de los muerte es... vivos. ¿Cómo dice usted? La vida de los vivos. Exactamente, exactamente. La muerte es una parte de la vida, no puede comerse la vida. Y la tragedia de Bernarda Alba, una de las maneras de interpretarla es esa.
una madre que cree que porque se murió alguien, se puede morir la vida. Y lo que demuestran las hijas es que las hijas lo que quieren es seguir la vida, y la vida tiene emociones, relaciones, conflictos, sexualidad, amor, todo eso está presente en la vida. Y entonces no se puede separar, no se puede cortar. Vale. ¿Hay Entonces, alguna profe, pregunta hasta ahora? ¿Otras dudas u otros comentarios, Susi? O lo que sea? yo quería sintetizar lo que dijo. Con respecto a, entonces, usted me recomienda como anotar primero todo lo que el texto me da, antes de decir, por ejemplo, no sé, era de noche y yo deduzco de tal cosa, ¿cachai? Eso como que lo hago después, como una primera pega, anotando todo lo que está como lo que hicimos ahora, como ciertas palabras, ciertas cosas, y de ahí ir construyendo. Porque si no, realmente salía, y lo peor es que cuando uno ve el texto, uno dice, no tiene tantas circunstancias dadas, como, ¿de qué puedo sacarlo? Entonces ahí es cuando uno empieza como a deducir antes de sacarlo del texto, que es, pone en problema la escena. Y lo que usted hace, y le agradezco mucho el comentario, porque lo que usted hace es que nos lleva a hablar entonces de cuál es el sentido del ensayo. ¿Para qué se ensaya? ¿Cómo se ensaya? Hay una cosa bien terrible en la escuela de teatro, porque cuando usted entra a la escuela de teatro en primer año, en primer semestre, no sé si les pasó, alguien tiene alguna historia así, pero se supone que de repente le dicen ya, entonces el otro lunes hay muestra, ensayen. Pero Sí, nadie nunca les ha enseñado a ensayar. ensayar. Y era difícil porque, claro, uno no sabe, así como ya hagamos esto otro, y después no resultaba, y es como aquí probando. Exactamente. Pero hay maneras de probar para que sea más efectivo y maneras de Claro, probar que sea más, digamos, eh, disoluto o extraviado, ¿no? Hay maneras de perderse y maneras de encontrarse. Eh, entonces, cuando usted hace esa primera etapa que dice Susana, de ir identificando los datos que uno puede reconocer, entre comillas, como objetivamente. Cuando digo objetivo, me refiero a que están en el texto. Estamos en Santiago. claro. Dice el texto ese que estamos en Santiago. Yo puedo identificar eso. Y después hay un dato, o como dice usted, es de noche. Ya, es de noche y qué. ¿Sí? Ese es el sentido del ensayo. Que yo puedo ensayar una vez y decir es de noche y por lo tanto está todo en silencio, vamos a hablar despacito, ¿sí? Y después uno puede decir es de noche, bueno, a veces en la noche, no sé si a ustedes les ha pasado, pero el vecino, este que les digo yo, que está casado con esta que les digo yo, que es el panadero, que bueno, ya les conté, hace fiestas en la noche, hace carretes toda la noche, y pone la cumbia fuerte y, y no sé qué, ¿no? Entonces, de noche puede significar susurrar, o de noche puede significar hablar los gritos para decir, oye, este desgraciado, el vecino, ¿sabe qué más? Le voy a contar que es un cornudo porque es su vecina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sentido del ensayo es hacer ese tránsito de las cosas que están explícitamente dichas hacia las que usted como artista empieza a proponer para la escena. Pero esa relación no se puede cortar. O sea, hay un punto en el cual cuando se corta ya es otra cosa, ¿no? Claro, Es y de hay cosas noche que y uno a lo entonces, mejor ¿cómo? racionalmente, hay cosas que a lo mejor uno racionalmente quiere proponer. Por ejemplo, a mí se me había ocurrido en una escena donde ella dice que los niños están durmiendo, quizás como en esa parte de la escena se pudiera hablar como más en susurro, como están durmiendo los niños, no los vamos a despertar, pero no sé si en la práctica funciona. Entonces, claro, de repente uno se tiende a adelantar a los hechos antes de ensayarlo, y en el ensayo se ve si funciona o no. Y por eso es muy importante el método teatral, y ahora voy a citar a Andrés Pérez, el método teatral es el método de la evidencia, ¿no? Y Andrés lo decía de una manera que sonaba como si fuera muy científico, pero en realidad es completamente sentido común. Uno se puede pasar 40.000 rollos, pero a la hora de actuarlo se vuelve evidente que las cosas funcionan o no funcionan, ¿no? Usted hace la escena y usted misma empieza a decir, ¿sabe qué? Esto de susurrar me siento súper mentirosa, no me funciona, ¿no? O, sí, po, empecé a susurrar e inmediatamente se me activó la emocionalidad, el cuerpo, la respiración, las cosas que trabajan con la profesora o profesor de voz, de movimiento, ¿no es cierto? Toda la maquinaria actoral se activa
porque usted está haciendo eso en particular. Y eso es muy importante, ¿no? Eso seguro es muy importante. Claro, y tener en consideración también las circunstancias dadas, porque de repente cuando uno, por lo menos con el Raspi, igual hicimos varios ensayos, y sentía que era como muy plano todo el rato, pero al mismo tiempo igual íbamos descubriendo cosas que al principio no veíamos. Entonces igual uno como que le viene la ansiedad y digo como que lo escucho plano, no, como que en la voz ni en el texto que uno dice hay circunstancias dadas, y uno dice, ¿cómo incluyo esas circunstancias dadas? Entonces también es como ponerse en problemas constantemente. Y ahí nos lleva directamente a lo que, en palabras del teatro, hay palabras que significan muchas cosas en contextos muy distintos, pero en palabras del teatro describimos como la verdad de la escena. Hay algo que está pasando en la escena, ¿no? En el caso de la obra que estábamos leyendo, se está colgando un cuadro de un difunto recientemente, y se está colgando al lado de su abuelo y de su padre. Eso es lo que está pasando. Entonces, el trabajo de la actuación no consiste, y eso es muy importante, el trabajo de la actuación no consiste en, comillas, hacer escenas entretenidas porque sí. No se trata de eso. Se trata de hacer que ocurra la verdad de la escena. Y si la escena ocurre como la verdad de la escena, para los espectadores y espectadoras se vuelve atractivo de ver, porque estamos viendo ese momento de la verdad. Porque en general los autores y las autoras han encontrado un momento que sea importante. Por ejemplo, qué pasa en una casa conservadora y tradicional cuando se ha muerto el padre y han pasado unos días. ¿Sí? Uno no tiene la opción de ir, si se muere tu vecino, tú no tienes la opción de ir a mirar ahí copuchenta por la ventana cómo lo están llevando como familia, ¿no? Pero en el teatro sí. ¿Ya? Voy a hacer una última pregunta, a ver qué respuesta a ustedes se le ocurren. Todo el rato se ha hablado del personaje Lorenzo Cruz, ¿cierto? ¿Qué podemos decir nosotros y nosotras a partir de lo que se ha dicho hasta ahora y de las circunstancias dadas? ¿Qué podemos decir de Lorenzo Cruz? Es una persona con una gran carga histórica familiar. Uh-huh. ¿Qué más? Que es hijo y prometido, hijo Okay. de Beatriz y muy bien. Prometido de Alicia. Muy bien, ¿qué más? Que tiene futuro, un buen futuro. Muy bien, No sé. ¿qué más? ¿El resto del curso? Victoria, Isidora, Benja, Camila, Valeria, Pato. Que tiene una presencia determinada. ¿Cómo es esa presencia, Susana? Se me fue la palabra con la que me equivocaba. Era... May, ayúdame. Segundo. Era... ¡Ah! Prestancia. Prestancia. Era una prestancia. Claro. ¿Qué más? A ver, elijan mentalmente un actor para que interpretara al personaje de Lorenzo Cruz. De todo el mundo, el que ustedes quieran. ¿Quién crees tú ¿Cómo que se sea el llama? mejor? ¿Quién? ¿Cómo se llama el esposo de Amparo Noguera? Marcelo Alonso. Marcelo Alonso. Entonces usted dice, cuando entre va a ser Marcelo Alonso. Es que tiene la frente pronunciada. Grande, porque Ese mentón. tiene ese mentón, etc. Vale. Te queda. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta de casting? Yo tengo el teléfono de Marcelo acá, lo podemos llamar al tiro.
Mm. Es que creo que sí, como que el Marcelo Alonso como podría encajar con ese perfil. Es que hay otro actor, pero no sé si tenga como ese como rasgo como de varonil, como rudo, que él siento que como que se le impone en el texto que estamos como desglosando. Ujú. Lo voy a buscar, no me acuerdo el nombre. Y no lo Además encontré. que no es o sea, hablan de un perfil muy físico y muy de la herencia familiar que tiene, pero como a nivel, como persona, él igual es como bien sensible, es como una persona bien conectada. Entonces, de alguna forma, no es la imagen, es la imagen que tienen de él, no Muy cómo es bien, él. muy bien, Entonces, también no puede ser una persona como muy déspota, para nada. muy bien. De hecho, todavía no habla. A ese nivel todavía Exactamente. no. Lo que me interesa que ustedes descubran son dos cosas. La primera, me interesa que ustedes descubran que los personajes no solo se hacen, o lo voy a decir en positivo, no en negativo, los personajes se hacen por lo menos de tres materiales distintos. Primero, los personajes se hacen de lo que el autor dice de ellos. Beatriz se viste de negro, etc. Los personajes están hechos por lo que el autor dice de ellos. Hay autores, por ejemplo, que dedican páginas y páginas, ¿no? Los dramaturgos norteamericanos del realismo, O'Neill o Tennessee Williams, son famosos por escribir acotaciones iniciales, sobre todo, que duran varias páginas. Y en varias páginas están describiendo cómo son los personajes, cómo es el espacio que ellos se imaginan, dónde están, por qué es importante, por qué no es lo mismo que la obra ocurriera en Santiago, en Chillán o en Villarrica, qué es lo que pasa si es que la casa es grande, si es chica, si la casa tiene ventana, si afuera de la ventana se ve pasar el metro, o se ven los animales de la familia que están comiendo, todo eso. Lo primero, entonces, los personajes se hacen de lo que los personajes dicen, de lo que el autor dice de ellos. Segundo, el personaje se hace de lo que el personaje dice, ¿no? A la buena de Delfina le descubrimos rápidamente que es eh, ¿cómo se llama? Supersticioso. Supersticiosa, supersticiosa, porque no le gustan los cuadros chicos, porque los cuadros chicos traen mala suerte, y también que tiene una cierta confianza, un lugar ganado en la familia, porque es capaz de dar instrucciones, aunque esté la patrona ahí, ¿no? Los personajes se hacen de lo que los personajes dicen. Y los personajes también se hacen de lo que los otros personajes dicen de ellos o de ellas. Entonces ahora estamos hablando de Lorenzo, que todavía no entra a escena, a partir de lo que los demás dicen de él. Y entonces la May propone, y la Susana parece que está de acuerdo, y el resto del curso puede comentar y apoyar o proponer. Lorenzo se podría parecer, por ejemplo, a Marcelo Alonso. May, ¿qué quería decir? También a Bastián Bodenhofer, pero cuando era joven. O a Bastián Bodenhofer cuando era joven, Sí. exactamente. Bueno, ahora Porque, está con la frente despejada. porque Bastián, exactamente. Cuando ahora era está- joven igual, pero no era calvo, pero tenía frente. Exactamente. Y yo les pregunto ahora, nómbrenme al actor de cualquier lugar del mundo, digamos, pero al actor que ustedes menos se imaginen, el antónimo, lo contrario, el peor de todos los actores que uno podría elegir para ser Lorenzo. Ay, ¿cómo se llamaba? Espérenme. Ya se lo nombro. Sí, bueno. ¿Cuál sería la peor elección del mundo para elegir como Lorenzo Cruz? Espérame. Thomas Body Sangster. ¿Quién es ese? Sale en Maze Runner, pero es que es un actor que tiene ya su edad, pero parece como de 12 años. No, yo estaba pensando en, ay, no me acuerdo si se llama Francisco, pero de apellido Godoy. No veo.
Como que Y no me lo Godoy, imagino en ese... el actor chileno, uno morenito, Sí. Fernando Godoy. No me lo imagino como Lorenzo. Además que es muy Perfecto. chistoso, es como muy... Pero me parecen dos excelentes propuestas. La May eligió un actor que, en lugar de tener cara de padre de la patria, de prócer o de héroe, tiene cara de cabro chico, de ingenuo, de a lo mejor más frágil, más inocente, Ahí ¿cierto? está con bigote, y es como un niñito chico disfrazado. Exactamente, que aunque se deje bigote, parece un niño disfrazado. Y la Susana, por otro lado, propone un actor moreno, bajito de estatura, con más cara de ganarse el premio al mejor compañero de curso que con cara de ganarse el premio a padre de la patria. Pero fíjense lo interesante de estas ideas. Lo interesante es que puede plantearse un conflicto entre lo que los demás esperan que tú seas y lo que tú de verdad eres. Y esa también es una manera de construir un personaje. Y de hecho eso es un conflicto que todos y todas nosotros hemos visto en la vida real, no solamente en el teatro, ¿cierto? El conflicto entre lo que uno es y lo que los demás esperan que uno sea. Vale. Ahora, antes de terminar, ¿hay alguna pregunta que hasta ahora? Voy ahora a decir una cosa que me parece muy importante y quiero que la registren y la recuerden porque es la clave de lo que se trata la clase de hoy día. Toda la clase de hoy día se trata de llegar a este momento. Hemos hecho un ejercicio muy detallado de la lectura, del método de la lectura atenta, del método de la lectura actoral para acercarnos a un texto dramático. Eso es lo que estamos estudiando este semestre. Cuando alguien le pregunte, estamos aprendiendo cómo se trabaja desde un texto dramático. Eso es exactamente lo que usted tiene que, por decir así, demostrar que sabe hacer al final de, ¿no? Si esto fuera un curso de mecánica, al final yo le traería un auto malo y le diría a May, ahí tiene el auto, tiene 4 minutos para hacerlo andar. Y si usted mete las manos y logra hacerlo andar, aprobó el curso porque sabe lo que tiene que hacer. Lo empujo. Este es el curso de un método de lectura atenta y de trabajo actoral. Yo les voy a pedir que ustedes se imaginen una idea de, entre comillas, adaptación. Adaptación. Yo les voy a pedir que ustedes lean sus escenas y se pregunten cómo podrían adaptarse. Pero ojo, la pregunta aquí es, ¿qué significa adaptación? Adaptación es una técnica para transponer lo que está originalmente en el texto a otras circunstancias dadas, pero sin perder el equivalente a lo que estaba originalmente en el texto. Por ejemplo, podría pasar que la obra, esta escena que leímos, estas 7 réplicas de la primera escena, ¿podría pasar que ocurriera en Buenos Aires? ¿Podría pasar que se muriera en Buenos Aires un senador y que tuviera una esposa y que este senador fuera hijo y nieto de una familia de próceres y que tuvieran un hijo y que el hijo estuviera comprometido con una mujer y que tuvieran una nana y que tuvieran un García que les ayuda con los maestreos de la casa? ¿Podría pasar? Sí. Perfectamente podría pasar, ¿cierto? ¿Podría pasar que esto ocurriera en Washington? Sí, pero se tendría que adaptar un poco más. Pero podría pasar que hubiera una familia de un senador, que es hijo de un senador, que es nieto de un senador, que tiene una esposa, que tiene un hijo, que tiene una prometida, que tiene una nana, que tiene... Ok. Esto mismo podría ocurrir en Isla de Pascua, perdón, en Rapa Nui, se llama Rapa Nui, hay que decir Rapa Nui. Si son personas que vienen desde Chile y están viviendo ahí hace muy poco, sí. Pero si son personas que se han criado ahí, que
difícilmente porque no es un centro político. Muy buen comentario, May. Muy bueno, ¿no es cierto? Si fuera una familia Rapa Nui, nosotros sabemos que en la historia de Chile, y ese es un defecto, ¿no es cierto?, un problema que tenemos, los pueblos originarios casi no han tenido representación política, casi no han tenido derecho a participar de la vida pública. De hecho, no hay en toda la historia ningún senador Rapa Nui. Como no hay ningún senador Rapa Nui, no hay ningún senador Rapa Nui que sea hijo de otro senador Rapa Nui, ni nieto de otro senador Rapa Nui. Y de hecho, no es parte de la, entre comillas, tradición Rapa Nui hablar de sí mismo como próceres, ¿no?, de la patria o de la república. Entonces uno empieza a descubrir ahí que hay un problema. Entonces, yo les pido que lean su escena y empiecen a buscar traducciones, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de la traducción? Dos cosas. Primero, dos reglas generales. Primero, piensen en si su escena podría ocurrir en el año 2000, digamos, 18, 19, 20, en los últimos 2 años, en el último tiempo, y si su escena podría ocurrir como un encuentro vía virtual. Quiero decir, como videollamada o como Zoom. ¿Podría pasar que Beatriz estuviera colgando el cuadro del muerto y que Alicia estuviera mirando por Zoom cómo Beatriz cuelga el cuadro? Por ejemplo, aquí acabamos de ver un ejemplo de cómo en las casas hay otras personas y pueden entrar y asomarse, mirar y opinar de lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que vuelvan a leer las escenas que han estado analizando, trabajando, y se hagan esa pregunta. ¿Cómo podría ser mi escena si ocurriera en Chile en los últimos 2 años, etcétera? Uy, qué divertido. ¿Por Que qué? estaba pensando algo en mi cabeza así respecto a la escena que teníamos y que es difícil porque supone que los personajes están juntos, pero si uno cambia una circunstancia dada, una pequeña cosa, puede ser, o sea, se puede dar la vuelta a la situación e incluso lo vuelve más interesante. Exactamente, porque a lo mejor yo no te lo dije cuando llegué a la casa, sino que yo te llamé por FaceTime para conversar antes de irme a acostar porque tú estás en la casa y yo estoy en el trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que vuelvan a revisar las escenas que están leyendo y las revisen con eso. La próxima clase vamos a seguir escuchando escenas tal como están escritas, pero lean solo las escenas que ustedes creen que podrían resistir esta traducción, ¿sí? Esta, entre comillas, adaptación. ¿Se entendió la tarea? Sí, Ya. adaptar la escena a una realidad cercana. Pero no para la próxima clase. No para la próxima, Ujú. para la próxima clase la vamos a leer como está escrita, pero ustedes van a traer esa escena porque ustedes ya alguna idea tienen de cómo se podría adaptar. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Les quiero Profe, recordar, ¿la próxima clase sería el lunes o el jueves? hasta ahora sería el lunes, no hemos acordado agregar una clase el jueves, pero yo dije, y se lo dejo al curso como curso para que hagan la propuesta, si queremos agregar una clase más, yo estoy disponible para una clase más, pero el curso tiene que juntarse y proponer qué día y a qué hora sería esa clase extra, ¿vale? Yo como profesor no la, es que esto es muy importante, yo como profesor no la puedo imponer, yo no puedo decir el jueves hay clase, pero si el curso pide una clase el día jueves, yo puedo aceptar esa propuesta. Se entiende muy claramente la diferencia, ¿no? Sí. Vale. Por ahora, hasta que el curso como curso no mande un mail oficial diciendo nosotros, ahora cuarto D, propone agregar la clase del jueves, la próxima clase es el lunes. Yo estoy esperando ese mail si es que llega alguna vez y estoy muy disponible para responderlo.
Para la próxima clase vamos a leer escenas, las vamos a leer como están escritas, pero las vamos a pensar desde ya en esta lógica. Dicho eso, les quiero recordar solamente que el horario cambió, ahora es de 11 a 1. Noten que hay dos cambios. Uno, cambia la hora de inicio y dos, cambia la duración. Ahora tenemos sesión sincrónica de 2 2 horas. horas. Juntos, ¿ya? Para que estemos atentos a eso. Muchas gracias, profe. No, gracias. Una grata a ustedes. clase. Qué lindo volver a verlo. Y espero que tenga un excelente día de cumpleaños. No, muchas gracias. De verdad le agradezco mucho el cariño y los saludos. La hermana de la May quiere puro profe. participar. Está perfecto. Es muy bienvenida cada vez que quiera venir a clase. Ya. ¿Nos despedimos aquí? Nos despedimos. Nos Que esté muy bien. despedimos. Chao, Mm. chiques. Nos ¡Feliz vemos. Profe. cumpleaños! ¡Muchas gracias! Hola, Dori. Gracias, profe. Feliz cumpleaños. Que la pase rico. Gracias, Isi. Gracias, Pato, por sus saludos. ¿Cómo se llama? Me llamo Sofía. Gracias, Sofía. Ay, me encanta. Muchas gracias por su saludo también. Gracias, Ya, Camila. chao. Muchas gracias. Un beso. Mi- Ya. ¡Qué bonita! Ya. Fue un lindo día. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao, muchas gracias.